Muy buenas, queridos amigos. Hoy os traigo a José Carlos Gómez, un compositor de España con proyección internacional. Además es guitarrista, componiendo bandas sonoras para distintas películas, incluso componiendo un concierto íntegramente para guitarra y orquesta. Ha colaborado en distintos discos, por supuesto, de su queridísimo amigo Alejandro Sanz, entre otros muchos, Pastora Soler, Armando Manzanero, Serrat, un sinfín de artistas que han pasado bien por la creatividad de José Carlos, bien por sus manos virtuosas. Como cantante también tiene algunos discos en el mercado. Desde pequeño nace en él la necesidad de tocar la guitarra, veía una guitarra y se volvía loco. Por todo esto y por mucho más os presento al compositor y guitarrista José Carlos Gómez. Algecireño de pro, andaluz como yo. Bendito sea José Carlos. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Muchas gracias, hombre, por la presentación. Que os conozcan, os pongan cara a todos los músicos que efectivamente, y decías tú de forma muy acertada, José Carlos, que desgraciadamente como los discos físicos ya empiezan a dejar de existir y todo va en el plano virtual, mucha gente se olvida de quién carajo puso música, puso letra a esas canciones legendarias, a esas canciones que al final nos aprietan el corazón. Y es una pena como que no os pongan cara a distintas personalidades de la cultura de España, con solo 3 años de edad, después de ver a el maestro extinto Paco de Lucía tocar la guitarra. ¿Qué es lo que sucede? Cuéntame. Así es, yo la verdad que tengo un recuerdo ahí de muy pequeño, de ver la televisión muy alta. Entonces yo tendría que ser muy pequeño y quedarme embobado viendo a Paco de Lucía cuando la tele era en blanco y negro. Y mis padres me cuentan que yo desde chico veía una guitarra y me tiraba a la guitarra, ¿no? Yo en mi familia no hay ningún músico, ni que yo conozca de antepasado, ni nada. Ah, sí, o sea que esto viene de generación espontánea por tu parte y ya está. Sí, a mí no sé por qué me llamó tanto la atención la guitarra y no sé si fue porque vi a Paco ahí en la televisión o el ver a Paco ya todavía esa cosa que yo tenía con la guitarra me la estimuló mucho más. Así que desde entonces yo ya pedí para los Reyes una guitarra y con 5 años me la echaron los Reyes y hasta que no cumplí los 7 años no consiguieron encontrar a alguien que me diera clases porque hubo algún maestro que le dijo a mi padre que yo tenía las manos muy pequeñitas y muy gorditas, que era muy chico para aprender a tocar la guitarra, ¿no? Claro. Entonces estuve aporreándola 2 años hasta que pudieron empezar a enseñarme. Uh-huh. Y luego, ¿cómo transcurre tu vida hasta quizás los 16 años, que ya es cuando creo, pero sí acompañar a grandes figuras del flamenco? En la zona, lógicamente, de Andalucía Occidental, preferentemente en Cádiz, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Qué es lo que va sucediendo desde los 3, 4 años hasta los 15, 16, que empiezas ya a consagrarte, por decirlo de alguna forma? Yo, bueno, con 7 años empiezan a enseñarme Flores el Gaditano, que es un cantador que estaba en el trío de los gaditanos, donde estaban el padre de Isabel Pantoja y el padre de Manuel, el de Loli Manuel. Wow. Este hombre pues tocaba un poquito la guitarra y me enseñó las primeras cosas, los primeros acordes y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y luego él habló con un guitarrista cuando ya no tenía nada más que enseñarme, así que yo tenía 8 o 9 años. Pues habló con Salvador Andrade, que era un guitarrista de Algeciras, que en aquella época tendría como 18 años y era ya un chaval que tocaba muy bien, y le hizo el favor de darme clases. Entonces empezó a ponerme ya todas las cosas de Paco de Lucía, todas las falsetas de Paco, y ahí pues digamos que di un poquito un acelerón, ¿no?, en el aprendizaje. Luego él se marchó a Madrid y con unos 12 años me quedé ahí un poco perdido, que no sabía muy bien a dónde ir para seguir aprendiendo, hasta que entré en un cuadro flamenco con Andrés Rodríguez y eso fue mi universidad. A mí eso me vino increíble porque ahí aprendí a tocar para el cante, aprendí a tocar para el baile y aquello fue importantísimo. Además ahí conocí a otro guitarrista que venía de París, Paco Narváez, y él estaba muy adelantado a ese tiempo, me enseñó muchísimas cosas, nos pegábamos horas y horas sacando cosas de Paco de Lucía. Desde los 12, digamos, hasta los 15, 16 avancé muchísimo. Además,
ya, bueno, yo con 11 años ya empecé a dar conciertos. Con 11 años. Sí, con un guitarrista que conocí, que con 11 años también me metí en un coro rociero por divertirme un poco con la guitarra porque estaba aburrido. Y con el guitarrista que venía, con Jorge Fernández, hicimos como un dúo y él me acompañaba y yo tocaba pues las cosas de Paco, Entre dos aguas, Aire Chutero, y ya ahí empecé a dar conciertos. Y bueno, y ya después eso, con 14, 15 años, ya empecé a componer mis cosas y bueno, tocaba con el cuadro flamenco, también siempre tocaba yo antes cosas solo, en fin, ahí empecé a tocar para el cante. Sí, vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque en tu biografía, sobre todo en la que se publica a nivel de internet y sobre todo en tu propia página de internet, que he de decirte que es bellísima, es muy estilista, es muy elegante, tío. Hay una frase, una semblanza de Paco de Lucía que esto creo que se lo ha dicho a muy poca gente, entre otros a ti, pero muy poquita. O sea, estáis dentro de ese caparazón, de esa vida de Paco de Lucía. Y que dices más o menos que aparte de quererte como niño, tienes un poco toda la impronta suya, toda la escuela suya, y que vas a pegar el bombazo. No sé si la frase, lógicamente no es así, pero más o menos, si tú puedes desarrollarla, ¿qué es lo que dice Paco de Lucía en vida de ti cuando te conoce? Bueno, sí, eso está ahí en mi canal de YouTube, está ahí un vídeo que él antes de irse parece que quiso dejarme ese regalo Uf, y es muy emocionante. Cuando yo vi eso, la verdad que me emocioné mucho porque él habla ahí, entre otras cosas, de que él conoció a mi abuela y a mi padre porque se criaron en la misma calle de pequeño, en wow. Algeciras. Entonces yo los conozco a todos ellos desde pequeño, ¿no? Y para mí eso ha sido un regalo increíble, ¿no? Uf, Entonces, él pues siguió toda mi carrera, ¿no? Y es verdad que él nunca me decía nada, pero yo siempre por la gente me decía, uy, Paco, qué bien habla de ti. Y sí. Paco habla de ti esto. Y a él le gustaba mucho, pues, se ve las cosas que yo componía, mi manera de acompañar al cante, todo eso lo dice en el vídeo, ¿no? Que le Bueno. gustaba mucho todo eso. Y es que en la boda de Alejandro Sanz, en la boda que Alejandro con Raquel Pereira que hizo en su finca en Extremadura, pues ahí coincidí con Paco y era la época que yo estaba cantando. Y entonces Paco nunca me había escuchado cantar. Y ahí ya cuando llegaron las 2 o las 3 de la mañana, que en todo ese tipo de fiestas siempre me daban a mí la guitarra para que yo cantara, Ajá. sobre todo la Mariola, la mujer de Antonio Carmona, siempre venía José Carlos, venga, canta. Y Paco aquello parece que le sorprendió mucho, ¿no? Y en el vídeo entonces él dice que le sorprendió la calidad que tenía mi música, ¿no? Y lo que estaba haciendo y que me deseaba toda la suerte del mundo, no solo porque me decía porque lo conozco y lo admiro, que Efectivamente, sí. eso es impresionante que Paco te Uf, diga wow. que te admiran. Dijo eso y no solo porque lo conozco y lo admiro, sino porque lo, lo quiero, lo admiro como persona y como músico, en fin. Así es, Ahí así está en es. el canal de YouTube y Wow, es wow. un regalo precioso que Paco me hizo y a mí eso pues lo que provoca en mí son más ganas de seguir encerrado en esta habitación componiendo Claro. y echando horas y horas. Porque José Carlos Gómez es más compositor que cantante, porque también te has atrevido a cantar con el propio Miguel Poveda. Pero tú, ¿qué te consideras más, compositor o cantante? Que esa es la pregunta en cuestión, José Carlos. Yo de todas las cosas que soy, que lo primero que he sido es guitarrista, compositor y cantante, realmente no me considero cantante. Yo decía que yo soy como cuentante, porque yo lo que hago es contar historias, Sí, como que sí. cuento historias, ¿no? Porque yo lo de cantar fue algo que yo no me esperaba en mi vida, porque a mí siempre me ha gustado componer letras y componer ese tipo de cosas siempre desde pequeño. Y entonces como yo hubo un momento en mi vida que pasé me tuvieron que hacer un trasplante de riñón. Lo sé, lo sé. Eso cambió mucho mi vida y entonces después de eso, claro, uno tiene muchas ganas de vivir y de descubrir
cuántas cosas es capaz de hacer, ¿no? Porque qué bueno. Cuando te ves en una situación que ves la muerte tan de cerca, te cambia todo mucho, ¿no? A mí me cambió para mejor porque eso para mí fue un revulsivo para creer mucho más en mí, para intentar descubrir cuánto puedo hacer en esta vida que tengo, ¿no? Cuántas cosas. El humano casi que no conoce límites, o sea que todo está en la psique. El otro día hablaba en una entrevista con un chico de Toledo que tiene 32 años y tiene casi 40 récord Guinness, y además el tío es diabético clase 1, o sea, estadio 1, donde se tiene que pinchar insulina. Decía Nicolás, no tengo límites, lo que quiera hacer puedo hacerlo sin ningún problema, ¿no? Claro. En el 91, que creo que es cuando te pasa más o menos en esa fecha lo del tema del riñón, el trasplante, estás... 97. 97. Previamente estabas con, lo tengo aquí Ballet apuntado, Nacional Ballet de Nacional de España, ¿no? Como colaborador o no, como puesta en escena, allí como guitarrista. Guitarrista flamenco, sí. En el Ballet Nacional de España, estamos hablando de la cúspide. Y te para, lógicamente, el tema del riñón, te para y ya luego ya no prosigues con... Fíjate cómo son las cosas, ¿Sí? que yo cuando estaba yo entré en el ballet con 19 años y estuve como 6, 7 años, la verdad que dando la vuelta al mundo, los mejores teatros del mundo, la verdad que esos años fueron impresionantes, ¿no? Pero había llegado un momento, yo compuse música para el ballet. Ajá. Y había llegado un momento en el que yo ya veía que yo ya no podía hacer nada más en el ballet. Yo siempre en mi vida me planteé que cada año yo tenía que subir un escalón, ¿no? Okay. Y hacer algo un poquito más importante. Y entonces yo llegó un momento en el ballet... ¿Habías tocado techo allí? Claro, me sentía ya un funcionario, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y entonces, claro, el peligro que tiene eso es que tienes un sueldo al mes y entonces, pues claro, tienes una seguridad. Y si tú como artista tienes otras expectativas en tu vida y sí, otros alicientes, claro. Te gustaría hacer otras cosas, pues yo en aquel momento decía, pues yo creo que yo podría tocar con Duquende o con Niña Pastori, yo creo que yo le podría componer a ellos letras, tal. Total, que yo creo que me tuvo que pasar eso del trasplante para cortar en seco mi vida, darle la vuelta a todo. Y cuando me pasó eso, yo ya me propuse que iba a hacer en mi vida lo que yo creía que yo podía hacer. Y me iba a proponer hacer ese tipo de cosas que la verdad que conseguí haciendo, ¿no? Y así es, luego de todo este periplo, de este episodio teóricamente negativo, te encontramos componiéndole directamente canciones a Alejandro Sanz, a Armando Manzanero, a Serrat, a Niña Pastori, siendo guitarrista de referencia, de estudio, de algunos de los álbumes de ellos. Esto que sucede ahí, tío, o sea que... Claro, hombre, componer, yo he colaborado con esos grandes maestros, he colaborado como guitarrista, componer, yo he compuesto, o sea, que no lo he compuesto ni Alejandro, ni Armando Manzanero, ni a Serrat, que ellos son todos cantautores y has colaborado entonces, ¿no? He colaborado tocando la guitarra, sí. He compuesto, pues sí, para Niña Pastori, para Duquende, para Marina Heredia, no sé, ahí en mi página web he hecho muchas cosas, la verdad. Para Sara Vara, para sus espectáculos, para... Incluso la banda sonora, ¿no? De Carmen, ¿no es así? Sí, el espectáculo de Carmen de Sara Vara, he hecho parte de la música. Y he tocado en discos con Armando Manzanero, que eso fue todo un regalo, en el dueto que tiene con Lolita de Somos Novios. Ahí aquello fue un regalo. La verdad que el colaborar en el disco Cañailla de Niña Pastori, que eso fue un par de años después del trasplante, me abrió muchísimas puertas ahí, porque ahí compuse un par de piezas y toqué. Y a partir de ahí me salieron muchísimas cosas de tocar en discos. Pues Serrat y en fin, la verdad que fueron años muy, muy, muy bonitos, ¿no? Como un regalo a todo lo que yo había pasado con esto del trasplante y el yo intentar llegar a estar tocando con todo ese tipo de artistas y haberlo conseguido, pues fue muy bonito, ¿no? Con relación a tu faceta de cantante, no te quedas parado tampoco, sino que en el 2010 dices tú, y ahora voy a sacar un disco en solitario, ¿no?
Y saca un Claro, discurso. eso fue lo que te estaba contando antes, que Wow. cuando me pasa lo del trasplante, claro, llega un momento, yo había estado encerrado tocando la guitarra desde pequeño y prácticamente no había hecho otra cosa. Entonces yo lo que quería era vivir y divertirme y entonces llegó un momento que la balanza se fue yendo un poco más a la composición que al guitarrista. Entonces el compositor, yo empecé a tener, claro, muchísimas cosas que contar y empecé a hacer canciones. Yo me acuerdo que cuando íbamos de gira con Niña Pastori, pues yo cantaba mis canciones a los músicos, a los compañeros, veía que la gente se emocionaba y la gente siempre decía, ¿y pero tú por qué no cantas? Y yo decía, pues yo no tengo voz para cantar. Yo, en mi cabeza era que para cantar tenías que tener un vozarrón. Y entonces, pues me fueron convenciendo y como también componiendo canciones, o sea, con el esfuerzo que se hace para hacer una falseta de guitarra, yo compongo 5 canciones. Wow. Porque es mucho más difícil la guitarra, muchísimo más difícil la guitarra y compleja que componer canciones, ¿no? Total, que al final me terminaron convenciendo, terminé haciendo mis canciones y dije, venga, pues voy a grabar, ¿no? Que curiosamente mi primer disco cantando nunca salió y eso fue lo peor que me ha pasado en mi vida. Pero ya en el 2010 pues saqué mi disco. Origen, ¿no? No, él se fue cantando el que se llama como yo, José Carlos Gómez. No, digo que el 2010, no sé qué título lleva, el de este último que has sacado puede ser Origen. Origen fue mi primer disco de guitarra, que se lo saqué en el 2016. Ok. Yo saqué en el 2010 mi primer disco cantando, que se titula José Carlos Gómez. Ah, luego, sí, vale. En el 2013 saqué, o 14, no recuerdo bien, otro que se titula 12 canciones para tu calendario, que ahí donde está el dueto con Miguel Poveda. Bien. Que fueron canciones que fueron saliendo durante todo un año, cada mes salía una canción. Ah, qué bueno. Y en uno de ellos tienes serigrafiado, rotulado toda la letra de la canción, que es cuando apareces con Miguel Poveda cantando también. Eso es. Qué potencia, tío. Está chulo eso. Sí. Y aparte entonces con Miguel Poveda, ¿has cantado haciendo duetos con algún otro artista así de reconocido prestigio, famoso? Tú sabes, en ese disco tengo un dueto también con Pastora Soler. Ah, con Pastora Soler también. Sí. Una canción que se titula Como te he esperado. Tenemos 3 nexos de unión, José Carlos. Primero, que somos los dos andaluces, que somos músicos. Bueno, yo soy un pelagato, pero bueno, músico dice en la página de internet también. Que has tenido la oportunidad que mis amigos los Melli hayan colaborado también contigo en algunos que otros conciertos. Los mejores palmeros de España, tío. Te lo digo yo que soy de Moguer, ellos son de punta y estos son de verdad que la élite nacional. Y que además tocado con Alejandro Sanz en la gira, lo tengo aquí apuntado porque tengo tantos datos tuyos, la música no se toca en el mismo escenario que yo hice de el musical El Fantasma de la Ópera, yo cantando y tú tocando la guitarra también con Alejandro Sanz. ¿Cómo fue ese concierto en Starlight para Alejandro Sanz? Que creo que ya también tenéis afinidades, ya sois amigos, ¿no? Más que músico, cantante, ya entrar en la relación de amistad, ¿no? Alejandro, es que nos conocemos de que tendría yo 15 años. ¿Ah, sí? Claro, porque su padre era de Algeciras. Ah, efectivamente, correcto. Y entonces Alejandro venía todos los veranos a veranear y una prima de él bailaba en el mismo cuadro flamenco donde yo tocaba de pequeño. El mundo es un pañuelo, ¿no? Sí, entonces de pronto un verano, Mónica, que se llama ella, Mónica Bellido, ella llegó y mira, este es mi primo Alejandro, que le gusta mucho el flamenco, tal. Nos lo presentó y nos hicimos muy amigos y éramos ya la pandilla de todos los veranos. Bueno, tío. Y entonces nos conocemos desde mucho antes de que ninguno nos imaginábamos que Alejandro sería Alejandro Sanz en un futuro, ¿no? De ahí vienen las palabras que antes del concierto, en la propia presentación que te hace a ti y a un compañero, no recuerdo su nombre, perdóname hijo, dice que a José Carlos no solamente lo tengo aquí como músico, sino además como amigo. Y entonces a mí me sorprendió, digo,
coño, puede parecer que soy amigo, pero de haberos visto entre bambalinas, porque tú sabes que somos muy dados, ¿no? Los actores, las actrices, los músicos, a decir, somos amigos, tal, ¿no? Y nos hemos conocido 10 minutos antes de la prueba de sonido, y ya está, ¿no? Pero sí es cierto que a mí me tocó un poquillo el corazón porque digo, creo que lo que está diciendo Alejandro Sanz es algo que le sale de verdad, le sale de corazón. Y aquí está la muestra del delito. Os Claro, conocemos de pequeño. la Sí. friolera cantidad de 15 años. Y después hemos colaborado, por ejemplo, en el disco aquel de Niña Pastor y Cañailla, pues Alejandro era el productor. Y aquello fue muy bonito porque estuvimos muchos días. Era la época que él estaba en la casa de Miguel Bosé, en Madrid, antes de que le estaban construyendo su casa. Y allí había un ambiente impresionante. Yo me acuerdo cuando se abrió aquella puerta donde tenía él el estudio con el piano de cola y todo eso, aquello todo lleno de velas, aquello fue impresionante. Cuando yo entré ahí, porque era como el lugar que yo estaba soñando, a donde yo quería llegar, ¿no? Sí, a trabajar con todos esos artistas, y allí estaba José Mi Carmona, Niña Pastori, Chaboli, y Alejandro estaba preparando el disco del El Alma al Aire. Entonces, figúrate lo que se respiraba en aquella habitación. El Olimpo de los dioses, más Era o menos, ¿no? impresionante, con una chimenea, era una habitación preciosa. Era la habitación que había sido de la madre de Miguel Bosé. Wow. Y era impresionante aquel lugar. Y aparte de ahí se respiraba una magia y estábamos... Era la época que los discos se construían de esa manera, ¿no? Que todos nos juntábamos, todos los músicos. Y había una vivencia, creaba... una experiencia y una convivencia entre todos y salía al final las armonías que salían. Claro, ahí está, claro, ahí claro. está. Salió ese disco, de ahí salió el CAI, ahí compuso Alejandro CAI, mítica, ¿no? Y bueno, y ahí hicimos pues preparar todo ese disco y la verdad que aquello fue un antes y un después en mi vida. José Carlos, ¿cómo siendo quien eres, tío, en el panorama musical nacional, te atreves a hablar conmigo, tío? De verdad, yo estoy muy gratamente sorprendido porque lo que dices tú en el vídeo de YouTube es verdad. No solamente como compositor, sino como cantante, como amigo de altas celebridades, como tú propiamente, humanamente hablando, también eres una propia celebridad a nivel nacional. Cómo desgraciadamente yo no te he llegado a conocer antes, cómo la sociedad no reconoce a los compositores mayúsculos que hay detrás de los créditos que efectivamente siempre ponen en letrita pequeña y más aún con el tema de las redes sociales, de las plataformas, que está muy bien para promocionar a los nuevos talentos, pero que la gente de base, los músicos de base que ha parido nuestra querida España y sobre todo nuestra pedazo de patria andaluza, qué pena que no os pongamos cara, porque yo te he descubierto a ti hace escasos días. Y decía yo, a este tipo lo tengo que entrevistar, aunque sea una entrevista, una charla desenfadada. Me alegra mucho que te hayas dispuesto ante este humilde cantautor, sabiendo ya quién eres y bicheando detrás de la cámara durante 10 días, que me he empapado, como te digo, de tu vida y de tu obra. Eres un valiente de ponerte delante mía porque de verdad me siento muy, muy pequeñito viéndote, no en persona, pero sí a través de la cámara y que hayas podido tener la capacidad, la disponibilidad de ponerte ante mí y poder charlar conmigo. De verdad que para mí es un gozo, tío. Es un placer, orgullo. Placer, de verdad. Es un orgullo. Cuéntame un poco en ese sentido, en este hilo de conversación, José Carlos, ¿cómo sentís efectivamente las personas que os dedicáis netamente a la música? Si no sé si es por culpa de las discográficas, no sé si es por culpa del tío que hace la serigrafía del disco, de las distribuidoras o de los canales de distribución o de los medios de comunicación, ¿por qué no se le da el valor realmente que tenéis los compositores de los discos? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque yo no termino de entenderlo. Hombre, lo de los compositores... yo creo que va un poco más allá porque ya no solo los compositores, sino los artistas. Se ha llegado un momento en la industria que se le da cabida para que te conozca el gran público a muy poquita gente. Si tú te paras a pensar, por ejemplo, en la música
pop. Yo creo que Pablo Alborán salió sobre el año 2010, más o menos. Uh-huh. Y si tú te paras a pensar cuántos artistas nuevos hemos conocido que hayan tenido esa notoriedad en los medios, en la radio y todo eso, pues yo creo que desde ese año para acá, no sé si me equivoco, pero creo que es solo Pablo López. Quizás Pablo López, sí, porque ya Antonio Orozco viene de más antiguo, de más atrás, tal. Sí, Orozco viene efectivamente. de Sí. antes. Correcto. Entonces... Sí, lleva razón, con ese nivel de proyección, efectivamente, solamente 1, 2, no más. ¿Y esto se debe a qué? Han pasado 10 años. Correcto. Y yo creo que eso antes, la música no pasaba. Antes en las emisoras de radio se escuchaba de todo. Uh-huh. O sea, yo creo que un poco lo que nos han vendido del artista, no, porque ahora YouTube, tú te promocionas, la gente, las redes sociales, eso es algo que se queda muy pequeñito. ¿Sí? La televisión sigue siendo importantísima para los artistas. Claro. Entonces los artistas no tenemos donde mostrar nuestro trabajo prácticamente. No hay programas de televisión. Por ejemplo, en los años 70, 80 había montones de programas de televisión donde salían muchísimos artistas y si te fijas, en aquella época salieron montones de artistas de todos los géneros. Pero y salían uno detrás de otro, y como salían en programas de televisión, pues digamos que el gran público tenía acceso a conocerte y la gente podía desarrollar una carrera, y entonces había montones de grupos. Si tú lo piensas ahora, ¿qué grupo de música hay ahora mismo en España, en este país? Pues muy poquillo. Yo de todas formas tampoco tengo la línea a seguir. Yo no soy un gran consumidor de música, quizás porque tampoco efectivamente me proyecten en la tele nada que sea gozoso de paladear. Es que no hay. O que haya un arbitrio grande, efectivamente. O que no hay un espectro. Claro. No hay. Antes había música en los programas de política. Pero, ¿y tú no crees tú, José Carlos, que puede ser la espada de Damocles? ¿No crees tú, pregunto, que con la sobresaturación también de este formato de Operación Triunfo, de La Voz, etcétera, etcétera, no crees, no lo sé, igual me equivoco, que o los medios de comunicación hayan sobresaturado también el mercado y que la gente ya pues no sepa dónde elegir? No lo sé. Pero está saturado de concursos. Eso sí, claro, por supuesto. O sea, hay una saturación de concursos donde el artista que posiblemente gane en ese concurso no tiene un programa de televisión donde ir a presentar su disco. Ciertamente. O sea, no tiene sentido ninguno. Sí. Se le da una temporada de 1 mes y medio, que es lo que dura el concurso, y luego se cierra, se eclipsa, se cierra las cortinas. No hay programas de música en la tele. Uh-huh. Hay concursos porque es un formato que de pronto se ha puesto de moda y es un formato... Sí, es muy efímero, esto es humo, es ¡fum! Claro. Y luego se cae todo. Y claro, totalmente. Entonces, luego esa gente que están ahí, pasa como, mira, en estos formatos es algo que está dentro más o menos de lo que estamos hablando. Cuando llega alguien a esos programas cantando a flamencao, uh-huh, se vuelve loco todo el mundo. Se vuelve loco todo el mundo. Pero luego esa persona no puede cantar a flamencao en la mayoría de las radios que tenemos en este país. Porque están encorsetados, porque lo tienen limitado. No quieren. O sea, no entiendo nada de este país que no quiere en su radio, solo en Radio LED. Correcto, pero sí. Luego en las grandes radios que hay en este país no quieren escuchar nada que se acerque al flamenco. Ni una guitarra en una canción, ni unas palmas, ni alguien que cante al flamencao. ¿Pero tú crees que puede ser por el propio estereotipo? No sé, porque... Yo no lo entiendo porque en Zaragoza son los maños y tienen que... la sardana, y allí no te va a pegar en ámbito nacional, y el flamenco solamente es andaluz. No sé, yo no sé. Yo no lo entiendo. Yo recuerdo que yo he escuchado, por ejemplo, a José Merced cuando salió el disco de Aire. Uh-huh. Aire, es una bulería. Sí. Yo eso lo escuché en Cadena Dial. Ajá. Y en Cadena Dial ponían eso y ponían todo. Ponían
te ponían una canción de pop, otra canción más tal, otra canción flamenca, otra canción no sé qué, otra... Sí, pero Eso ha desaparecido. en las parrillas de la radiofórmula, efectivamente, yo que ya te digo, insisto, soy poco consumidor de música, las pocas veces que pongo radiofórmulas que a mí, en lo particular, a mí no me gustan, por eso prefiero noticias antes Claro. que música, ¿sabes? Porque además te pinchan los cuatro mismos de siempre, etcétera, etcétera. Y efectivamente, a menos que esté en Andalucía Occidental, el flamenco no está desdeñado, pero tampoco está en las parrillas, y te doy toda la razón del mundo, en las parrillas ni de las televisiones nacionales, por supuesto, ni las emisoras locales ni regionales. Es cierto, es cierto. Sí, que en Canal Sur hay ahora un programa que no recuerdo bien el nombre que lo presenta Lombo, Manuel Lombo, Manuel sí. Lombo, y entonces Lo estuve viendo ahí, anoche precisamente, sí. bueno, pues hay gente que va ahí, que toca, que canta, que tal, artistas, compañeros. Eso está genial, pero eso debería estar siempre, pero igual que está en Canal Sur, que estén las televisiones nacionales y que haya un espacio donde podamos ir a mostrar nuestros discos, y que tengamos acceso a que la masa grande, porque la masa grande del público sigue estando en la televisión. El flamenco no sé si se quiso convertir, si ya lo es, categóricamente hablando, patrimonio de la humanidad. Lo es ya. Lo es. ¿Y os ha favorecido a los flamencos? Porque yo hablando con mi amiga Rocío Márquez, que imagino que por supuestísimo la conocerá, Claro. de hecho, mi último título se llama De tangos y boleros y ella ha hecho 2 canciones conmigo. Yo, imagínate, muy chiquitito otra vez, muy chiquitito. Me reúno de los mejores. Bueno, Rocío Márquez. Y hablando con ella muchas veces porque sí, no sé hasta qué punto haber categorizado como patrimonio de la humanidad al flamenco os ha hecho un bien o ha seguido todo con la misma dinámica. No sé. Yo Está aquí para que no lo responder. sé. Yo no lo sé muy bien si eso realmente ha aportado algo o no lo ha aportado. Yo lo que sí sé que en España como que siempre tenemos que tener la lucha, como que se nos reconozca, como que reconozcan al flamenco. Sí, Siempre sí. estás ahí con esa, y cuando sales de España es muy fácil todo. O sea, la gente admira el flamenco como una de las mejores músicas del mundo, como lo que es. Y salir de España es una maravilla, pero aquí en España cuesta a veces muchísimo que se reconozca el flamenco como lo que es, como una de las músicas, pues lo que he dicho, más importantes del mundo. Y que si nos lo creyéramos un poquito más, pues le sacaríamos mucho más partido a lo que tenemos. Yo pensaba, ya te digo, en mi ignorancia, neófito en la materia, yo pensaba que sí había sido un poco, no un revulsivo, ciertamente, porque entonces tendríamos que coger todos los conceptos anteriores y destriparlos, ¿no? Para volver a renacer el flamenco de una bendita vez, ¿no? Pero yo sí pensaba, en mi ignorancia te decía, que sí había dado un pequeño valor añadido simplemente por el sonetín que a la sociedad española nos han inculcado desde hace ya algunos años, ¿no? Flamenco es algo importante, viene de esa mezcla de Arabia con Iberia, de esa fusión, ¿no? De toda la riqueza cultural que tenemos. Y ya te digo, te habla un neófito totalmente en la materia, ¿de acuerdo? Pero sí pensaba en la antememoria que sí había apostado, ¿no? El patrimonio de la humanidad, el ser flamenco, el apostar por esta cultura, forma de vida, porque la gente se queda en el flamenco como que el tío es guitarrista muy bueno y al carajo. No, no, no. Además, es una forma de vida, una forma de entender la vida. Yo que no lo soy y me he reunido con tantísimo flamenco durante toda mi trayectoria también musical, siempre me dice lo mismo, ¿no? Esto es una forma de vida, o sea, detrás de la guitarra hay una persona que no es que se crea esto, sino que envuelve todo el flamenco envuelve su propia vida, ¿no? Y Hombre, pensaba, que el flamenco sea patrimonio inmaterial de la humanidad, pues se merecería un programa de televisión en la cadena pública y no se ha hecho. y no se ha hecho. Por ejemplo, se merecería un programa de televisión todas las semanas de flamenco bien hecho, con calidad, Claro. y
no solo de actuaciones, sino explicarle a la gente cómo es el flamenco, ¿De dónde cuáles son sus viene? palos, Claro, de dónde viene, claro. cuánto cuesta tocar la guitarra, que es el instrumento uno de los más difíciles que hay, que tienes que dedicarle todos los días un montón de horas para poder tocar ese instrumento. ¿Qué es un compositor? ¿Qué es un coreógrafo de flamenco? En fin, hay tantas cosas que la gente no sabe. Hay tantas cosas que el gran público no tiene ni idea, que no por nada, porque nunca se le han explicado. ¿Está edulcorado los programas de Canal Sur Televisión respecto al flamenco, con los distintos concursos, programas, las coplas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿O eso va creando escuela para los futuros compositores, artistas, intérpretes? ¿Tú cómo consideras este tema? ¿Está edulcorado, es plasticoso estos productos de Canal Sur o es otra oferta más añadida a lo que tenemos de flamenco ya en España, lógicamente? Yo creo que es otra oferta, porque los programas que ha habido, por ejemplo, de copla, pues la copla está muy asociada también al flamenco. Es una música andaluza también. Correcto. Los programas que ha habido de sevillanas, todo, a mí me parece bien. Todo suma. Todo suma, pero sí es verdad que podría haber esto mismo que estoy hablando en la televisión pública española, por supuesto con mucho más motivos en Canal Sur, ¿no? Explicando las cosas, explicando no solo las actuaciones, sino explicando un poquito a la gente lo que somos, qué hacemos, cómo se construyen los palos flamencos y cómo, en fin, montones de cosas que yo creo que sería interesante que la gente lo supiera, ¿no? Pues solamente con tus palabras me ha empezado, después de 49 años que tengo, me ha empezado a picar el gusanillo. Me acabas de inocular un poquito la vena flamenca, Mira, qué bien, que a mis amigas también, las de Palo Dulce, me lo dicen: Quillo, tienes que escuchar Camarón, tienes que escuchar no sé cuánto, tal. Y yo siempre me niego, porque estoy aburguesado en otros estilos musicales. Tengo que abrir la tengo que abrir. Última pregunta, un placer. Antes que nada, te decía que un placer haber contactado contigo y que te hayas dispuesto a esta charla, ¿vale? ¿Cuál ha sido el mayor reto que tenías concebido como tal en tu vida artística? Si es que han sido retos, ¿no? Preconcebidos. Haber cantado con tal, haberle compuesto un disco a tal, o haber sido padre de dos mellizos, no lo sé. ¿Cuál ha sido tu reto mayor de esta vida que consideres decirlo, lógicamente? La verdad que han sido muchos retos. Uno de los retos es haber compuesto un concierto para guitarra y orquesta. Para Que guitarra y orquesta. sí, Que no es, claro, no invertimos los productos, ¿no? Guitarra y luego la orquesta, tela. sí, un concierto que realmente no hay muchos compuestos por un guitarrista flamenco, y lo compuse en el año 2018, creo, me lo encargaron en México en un festival de guitarra, y al final pues se hizo realidad, se titula Pasaje Andaluz, y, y he tenido la suerte de estrenarlo en México y aquí en España también, y eso ha sido un reto muy bonito, porque era algo que tampoco yo me esperaba de componer un concierto para guitarra y orquesta, ¿no? Y dentro de todas las cosas que he hecho, pues ha sido uno de los retos más bonitos, ¿no? Pues nada, mi intención simplemente era, ya te decía, charlar contigo unos minutos, que a lo tonto se nos ha ido más de media hora, bastante más de media hora, que la gente te ponga, por supuesto, voz, cara y la disciplina de estar, como decías tú antes, José Carlos, en una habitación, en un habitáculo, que nadie sabe la penuria que entra estar en 10 metros cuadrados y donde se fragua toda la vida, toda la obra de un artista, y muchas veces entra en el silencio de la soledad, tan maldito, ¿no? Tan deseado para la inspiración, que te coja además con boli y libreta, ¿no? Pero también tan maldito porque te sentirás, imagino, 1000 veces solo al cabo del día y al cabo de la noche. No solamente se compone de día, sino las madrugadas. Entra el insomnio, te sale una frase, tienes que escribirla rápidamente. Que la gente de este bendito país, empecemos a eso, ¿no? A investigar un poquito más
sobre la vida y la obra de personas que merecen la pena conocer, como es el caso que nos ocupa, el de José Carlos Gómez, que para mí ha sido de verdad un honor, te lo digo, tío, con la H muy mayúscula, un auténtico honor tenerte conmigo este ratito esta tarde. No te olvidaré y posiblemente hablaremos a futuro inmediato, porque vas a tener un seguidor más a partir de hace 10 días hasta los próximos 25 años, si es que nos conserva Dios la salud para mantenernos vivos, ¿sabes? Así sea, muchísimas gracias. Y además tenemos otro nexo de unión. Otro más, descúbrelo, carajo. Otro más. ¿Cuál es? Liliana. ¡No! Pero tú porque sabes que Liliana, amiga nuestra, pero tú has estado con Liliana. Sí, ¿Sí? claro. También Porque yo cuando estuve cantando, pues yo me estuve preparando, porque yo no había cantado en mi vida. Claro, claro. Y yo tenía muy poquita voz y tenía que prepararme para cantar un escenario. Para poder y proyectar la estuve voz. con ella estuve un tiempo. Y bueno, Aprendí mucho con ella. Y loco, vos porque sabés que yo estuve con Liliana, ¿viste? Porque yo te he investigado antes de tener esta charla contigo. Esto ha sido un vis a vis, ¿no? Sí, yo estuve con Liliana 3 años y me enseñó a cantar, gracias a Dios. Me enseñó a cantar de nuevo. Pues tuvo un quiste, una cuerda vocal que me la destrocé en un alto soberbio y no sabía cantar por aquellos años. Guitarra, pegando bares, prostituyéndome y prostituyendo a la música durante muchos años. Yeah. Arrepentido totalmente de esa década de bares infructuosos y menos mal que luego ya recurrí a ella a través de Pablo Cariñano, del amigo Pablo, que próximamente estará también en este canal de YouTube y me enseñó a cantar y la verdad fue una experiencia sublime, sublime. Así que nada, José Carlos, si se te queda algo en el tintero, un saludo a tus seguidores, a los pocos míos. Y despide tú un poquito esta carta de presentación, esta charlita que hemos tenido, no sin antes volverte a agradecer de verdad tu inestimable colaboración y de verdad me has enamorado, tío, me has enamorado porque eres un tío de los pies a la cabeza, gran músico y mejor persona, de verdad que sí. Muchas gracias. Pues nada, ha sido un placer estar aquí contigo, tener esta charla que ha sido muy amena, lo he disfrutado mucho. Y mandar un abrazo grande a todas las personas que te siguen y que siguen este canal y bueno, y que si este ratito les sirve para poder aprender un poquito más sobre la música, sobre los músicos y sobre lo que hacemos y nos pueden aprender también a valorar un poquito más, pues eso, mira que algo bueno que nos llevamos y que ellos también se llevan, porque la música es importantísima tenerla en sus vidas. La música cura siempre. La música cura, la música es sanadora, por supuestísimo que sí. Aquí, amigos míos, os dejo los enlaces de Instagram, de YouTube, de Facebook, de todas las plataformas sociales del amigo José Carlos, para que por lo menos lo bichéis, le pongáis un like y sobre todo suscribíos en todos sus canales, porque lo voy a hacer con la zurda, que soy zurdo, carajo. Gloria bendita, gloria bendita. Chao, bambino. Se te quiere desde Moguer, desde Huelva, estamos unidos por Andalucía y esto no hay Dios que los separe. Así que nada, felicidades de nuevo y muchísimas gracias por haber participado de este coloquio conmigo, ¿vale? Muchas gracias, un abrazo. Fuerte abrazo, fuerte abrazo. Has nacido un año antes que yo, o después que yo, perdón, en el 72, ¿no? Sí. Entonces me voy a tomar beneplácito de tutearte. Hombre, claro que sí. Bueno, sí.